Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Free like a bird in the big blue sky, not a cloud or a care for a million miles. I won't worry about a thing. God loves me and He loved me first. He rescued me when I was in a lurch, and I won't worry about a thing. To the left I'll fly, fly, fly. To the right I'll glide, glide, glide. Oh, and I won't worry about a thing. I'm gonna swoop down low, low, low. Then I'll soar up high, high, high. Oh, and I won't worry about a thing. Free like a bird in the big blue sky, not a cloud or a care for a million miles. I won't worry about a thing. God loves me and He loved me first. He rescued me when I was in a lurch, and I won't worry about a thing. To the left I'll fly, fly, fly. To the right I'll glide, glide, glide. Oh, and I won't worry about a thing. I'm gonna swoop down low, low, low. Then I'll soar up high, high, high. Oh, and I won't worry
¡Auxilio! ¡Fuego! Un extraño ruido despertó a la pequeña Amy a altas horas de la noche. Cuando levantó la cabeza, percibió un fuerte olor. En otro dormitorio de la casa, el ruido despertó a su papá y a su mamá, quienes también sintieron el olor. El hermano mayor de Amy también se despertó y sintió el olor. Pero ninguno quiso salir de su habitación para ver lo que estaba sucediendo. En Laos era común que ladrones entraran en las casas para robar, así que todos tenían temor de ser atacados por un desconocido. Finalmente, la curiosidad venció a Amy y decidió salir a echar un vistazo. Cuando se asomó por la puerta, vio que el televisor de la sala estaba envuelto en una bola de fuego. El televisor estaba sobre un gabinete y arriba del gabinete había un gran jarrón con flores. El fuego cada vez era más grande y más caliente. Las llamas llegaban hasta el techo y comenzaron a extenderse rápidamente hacia la cocina y el garaje. ¡Fuego! Gritó Amy. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pero el calor provocado por las llamas era tal que nadie se atrevió a ir a la sala. Su padre, su madre y su hermano corrieron rápidamente a una ventana de la parte posterior de la casa y saltaron a la calle. Pero Amy no corrió, sino que se arrodilló a orar. Dios mío, por favor, sálvanos. En ese momento, el jarrón de flores cayó sobre el gabinete de madera y sobre el fuego. Repentinamente, las llamas dejaron de extenderse hacia la cocina y el garaje. El fuego se extinguió de inmediato. Varios vecinos se habían percatado del incendio y estaban tratando de ayudar. Llegaron corriendo a la casa y, para lograr entrar, intentaron romper algunas de las ventanas, que estaban cerradas. Pero por más duramente que las golpearan, no se rompían. Cuando vieron que el fuego se había apagado, dejaron de golpearlas. Afortunadamente, ninguna de las ventanas llegó a romperse, porque habría costado mucho dinero reemplazarlas. ¿Por qué se apagó el fuego? ¿Por qué no se logró romper ninguna de las ventanas de la casa? Aquellas no fueron las únicas cosas extrañas que sucedieron ese día. La madre de Amy, así como ella y sus hermanos, eran cristianos y amaban al Dios del cielo, pero su padre no conocía a Dios. Él permitía que la mamá y los niños fueran a la iglesia cada sábado, pero no estaba interesado en ir con ellos. Al igual que muchas personas en Laos, tenía en un rincón de su casa imágenes de madera de sus bisabuelos y tatarabuelos muertos, y les rendía culto. Curiosamente, lo único que el fuego destruyó en la casa fueron las imágenes de madera de los bisabuelos y tatarabuelos. Tras el incendio, la familia de Amy pintó la sala de la casa y dedicaron su hogar a Dios. Entendieron mejor que nunca que su hogar y todo lo que poseían realmente pertenecían a Dios. Alegremente el padre participó con la madre y los niños en la oración de dedicación de la casa. Se dio cuenta de que el Dios que había respondido la oración de Amy era más poderoso que sus imágenes de madera. Gracias por sus ofrendas misioneras de la escuela sabática, que ayudarán a difundir el evangelio a la gente de Laos. Las ofrendas misioneras de este trimestre ayudarán a abrir una escuela primaria en Laos. Hola, me llamo Titi, y les voy a contar una historia que se llama Rescate Milagroso. El versículo para memorizar es: no tengan miedo, que serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes, y se encuentra en Éxodo 14:13. El mensaje de esta semana es: Dios tiene un plan para cuidarme. ¿Has hecho alguna vez un largo viaje? ¿Sabías a dónde ibas cuando saliste? ¿Tenías un plan en caso de que algo no resultara bien en el viaje? Los israelitas, el pueblo de Dios, salieron hacia un largo viaje, hace mucho tiempo. La brisa del Mar Rojo era refrescante. Ase se alegró por la oportunidad de descansar sus adoloridas piernas. ¿Qué remolino de actividades habían tenido? Matar el cordero, rociar la sangre en el dintel, luego asarlo y comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas. Era la última comida que había hecho en el único hogar que había conocido.
Recordó el resto de esa noche. El Señor pasó por la tierra de Egipto matando al primogénito en cada hogar. El faraón se había puesto furioso. Ordenó a los israelitas que salieran del país inmediatamente. Luego la confusión de cargar las pertenencias y partir a medianoche sin saber a dónde iban. El reconocimiento de que Dios mismo los estaba guiando. La columna de fuego durante la noche, la cual se volvía columna de nube al amanecer. Ahora la nube se había detenido junto al Mar Rojo y los israelitas estaban gozando del descanso. Ase se preguntaba qué iría a pasar después. Pero no tuvo que esperar mucho tiempo. Un mensajero corría por el campamento israelita diciendo, miren allá en el horizonte. Pueden verlos. Vienen los egipcios. Ase y otros se pusieron de pie. Allá muy lejos en el desierto se podía ver una nube de polvo. Podían escuchar el estruendo de un poderoso ejército. El corazón de Ase le brincaba en el pecho. Seguramente el faraón había cambiado de opinión, el ejército venía a llevarlos de nuevo a Egipto. La multitud se llenó de pánico. ¿Dónde está Moisés?, se quejaba la gente. ¿Por qué nos trajo aquí para morir? No había suficientes tumbas en Egipto. Habría sido mejor para nosotros ser esclavos en Egipto, que morir aquí en el desierto. No tengan miedo, les dijo firmemente Moisés. El tono de su voz tranquilizó a la multitud. Mantengan sus posiciones y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Los egipcios que ven ahora nunca más los volverán a ver. El Señor va a pelear por ustedes, lo único que necesitan es quedarse tranquilos. Ase observaba mientras la nube que estaba junto al mar se comenzó a mover. Pasó por encima de los israelitas y se dirigió al desierto. Finalmente descansó entre los israelitas y los egipcios. Moisés caminó por la orilla del Mar Rojo y levantó su vara sobre el agua. Con asombro observaron soplar el viento, y separar el agua. Vengan, ordenó Moisés. El Señor está preparando una vía de escape para ustedes. Va a glorificar su nombre delante del faraón y de todos sus jinetes. Gozosamente el pueblo se apresuró a avanzar. El viento seguía soplando para formar un camino seco mientras cientos de miles de israelitas pisaban el fondo del mar. Ase se apresuró a seguir a los demás por ese camino seco en medio de las aguas. Había una pared de agua a un lado y otro del camino. La columna de fuego iluminaba el sendero. Toda la noche la enorme multitud de israelitas se apresuró a cruzar el mar. Cuando el último llegó a la otra orilla, pudieron escuchar al ejército egipcio que avanzaba. Ase volvió la cabeza para ver el ejército que se les venía encima. Pero algo sorprendente estaba sucediendo. Las ruedas de los carros de guerra de los egipcios se salieron de su lugar. Había una gran confusión y parecía como si estuvieran tratando de regresar a Egipto. Justamente entonces Moisés se paró en la orilla. Al amanecer volvió a extender su vara hacia el mar. Las aguas volvieron a juntarse. En un instante se dejó de escuchar el sonido del ejército egipcio. Los caballos, soldados, carruajes, todo ello se hundió bajo las olas. La comunidad israelita simplemente observaba, tan asombrada, que no podía decir ni una palabra. Entonces se levantó un clamor, cantemos al Señor. Gritaba la gente. El Señor es mi fuerza y mi canto. Ase se unió a la alabanza, gritando con todas sus fuerzas. Dios los había salvado.
Hola niños, hoy voy a compartir con ustedes una hermosa historia que se llama Perdida y Encontrada. El versículo de la lección lo encontramos en Mateo 18:14. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y el mensaje de la historia dice que cuando me alejo de Jesús, Él viene a buscarme. Carla, una niña de 7 años, estaba con su mamá en el supermercado. De pronto se detuvo a observar a un hombre que estaba demostrando cómo echar a volar un avioncito de juguete. Cuando miró a su alrededor, ya no podía ver a su mamá. Carla tenía mucho miedo, estaba perdida y no sabía qué hacer. Hace mucho tiempo se perdió una pequeña oveja. Vamos a ver lo que sucedió. Briznas de maleza se pegaban a la lana de las cansadas ovejas al avanzar por el camino por donde el pastor las guiaba suavemente. El sonido de las pezuñas raspando sobre las piedras, mezclado con el balido de las más pequeñas, era como música a los oídos del pastor. «Ven aquí», le rogaba sonriendo el pastor a la inquieta oveja. El redil ya estaba a la vista. Como la mayoría de los rediles del área, era un lugar seguro que el pastor había hecho. Había apilado piedras una encima de otra y luego las había rodeado por fuera de plantas espinosas. Finalmente, el pastor y las ovejas llegaron a la puerta del redil. El pastor prestaba atención a cada una de sus ovejas. Al ir entrando una a una por la puerta del redil, el pastor revisaba cuidadosamente que no estuvieran lastimadas ni golpeadas. Pasaba sus fuertes, aunque tiernas manos sobre cada oveja. Les hablaba palabras que las consolaban y les curaba las heridas. Los impacientes animales chocaban unos con otros tratando de llegar rápidamente donde iban a descansar. Cansado y hambriento, el pastor se alegraba también de regresar a casa. 94, 95, 96, seguía contando en voz alta el pastor. 99, ¿cómo? 99, pensó el pastor. Estoy tan cansado que seguramente no conté bien. Nuevamente y muy despacio volvió a contarlas. Una expresión de desagrado cruzó por su rostro. 97, 98, 99. Se fijó en cada ovejita, en cada carnero y en cada cordero. ¡Oh no! ¿Dónde está esa pequeña oveja que el pastor había estado llamando para que regresara a la manada? Ahí estaba hace muy poco. Ahora no se veía por ninguna parte. La oveja número 100 podía estar en cualquier parte. El pastor cerró cuidadosamente la puerta del redil. Regresó nuevamente por el camino por el que acababa de venir, a pesar de que se acercaba una gran tormenta. Comenzó a llamar a su oveja perdida. «Tengo que escuchar con cuidado», pensó. «Con este viento soplando tan fuerte va a ser muy difícil escuchar, especialmente si mi oveja está lastimada». El pastor llamaba a su oveja y luego se detenía a escuchar. Entonces volvía a llamarla. Iba avanzando con cuidado en medio de la oscuridad, hacia la zona más pedregosa del camino. «¿En dónde estás, pequeña oveja?», se decía a sí mismo el pastor. Una lluvia punzante comenzó a hacer muy resbalosas las piedras. El viento soplaba con furia. ¿Cómo había podido alejarse tanto de esta pequeña oveja en tan poco tiempo? Colocándose nuevamente la mano detrás de la oreja, tratando de escuchar mejor, el pastor se detuvo. «¡Sí!», gritó en medio de la tormenta. «¡Sí, te he encontrado!». Allí estaba la ovejita. Estaba atascada entre un montón de piedras, enredada entre espinas y sangrando. «Tranquila, vas a estar bien muy pronto». Las suaves palabras del pastor tranquilizaron a la asustada oveja. El pastor le desenredó las ramas espinosas y tomó a la oveja en sus brazos. «Estoy tan contento de haberte encontrado. Vamos a casa».
El fuerte pastor regresó nuevamente por el resbaloso camino, pero esta vez iba sonriendo. Esta vez llevaba en sus brazos a su oveja rescatada. Al entrar a su casa, el pastor la colocó suavemente sobre el suelo. ¡Llamen a los vecinos!, gritó. ¡He encontrado a mi oveja perdida! Estaba tan feliz que quería compartir las buenas nuevas con todos sus amigos. Cuando nos alejamos de Jesús, Él también viene a buscarnos. Nosotros somos sus ovejas. Él nos ama mucho y está muy feliz cuando todas sus ovejas están seguras en casa otra vez. Free like a bird in the big blue sky, not a cloud or a care for a million miles. I won't worry about a thing. God loves me and He loved me first. He rescued me when I was in a lurch, and I won't worry about a thing. To the left I'll fly, fly, fly. To the right I'll glide, glide, glide. Oh, and I won't worry about a thing. I'm gonna swoop down low, low, low. Then I'll soar up high, high, high. Oh, and I won't worry about a thing. Free like a bird in the big blue sky, not a cloud or a care for a million miles. I won't worry about a thing. God loves me and He loved me first. He rescued me when I was in a lurch, and I won't